Viena es una ciudad bilingüe, pero el alemán se habla a un 90%. Yo he encontrado granjeros de camping los cuales no conocían ni una palabra en lengua francesa. Yo no sé por qué es desconocida esta ciudad, cuando la publicidad y los anuncios turísticos comerciales la ocultan. Pero es un sitio donde investigaciones geológicas han demostrado fases de ocupación de hace por lo menos 5.000 años. El sitio está situado en una ladera de las montañas del Jura que desciende abruptamente hacia el lago de Viena. Le Seeland, además de un distrito de comarca de capital de la Suiza, Berna, Le Seeland es la región comúnmente llamada de los Tres Lagos. Es un paisaje de la meseta suiza, comprende Yverdon-les-Bains, Bayerna, Neuchâtel y Viena. El nombre de la ciudad de Viena posee varias definiciones después aquel día el profeta Mohammed llegara aquí. Según dicen, se le llama Belenos en relación a una reciente teoría basada del solsticio, la cual estas 3 o 5 montañas rodeando la región transfronteriza del Alto Rin, llamada Sistema Belchen, pues sería un triángulo o hexágono frontalero entre la Francia, Alemania y Suiza, donde los observadores del sol naciente habrían calculado en el pasado un calendario de equinoccios, entre cimas de montaña desde los Vosges hasta el Jura pasando por el Forêt Noir, tirado seguramente de las 7 colinas de Roma. Para parar aquí, particularmente la definición más apropiada es abeja. Abeja en alemán significa Viena, con una sola N, o también Bier. Así el nombre de Biel es más utilizado frecuentemente. Para acabar sobre la derivación de Viena a Biel, yo encuentro la pequeña villa de Blieskastel en Alemania, a 10 kilómetros al norte de la frontera de Francia y 20 kilómetros al este de Sarrebruck, haciendo 233 kilómetros justamente al norte de Viena. Aquí en Blieskastel hay un menhir llamado Goldstein. En cuanto a la definición Blies, no encuentro el resultado. Se han descubierto restos de viviendas tradicionales de épocas sin atribución de una fecha aproximativa en los 2 bordes del lago Nidau. Por ejemplo, en el lado izquierdo de Wingels han encontrado vestigios de casas antiguas conocidas en la ciudad de Viena como palafitas, viviendas construidas sobre pilotes donde los pilares son simples estacas o casas en el agua. Según la UNESCO, en la zona portuaria de Viena-Wingel es uno de los asentamientos urbanos mejor conservados del lago Biel y constituye una importante reserva de investigación datando de hace 10.000 años antes de esta época. Por contra, en el barrio sur de Viena, a la derecha del lago, tiene un castillo propiedad del conde de Neuchâtel, datando del año 1100. Este barrio lo encierra en un lazo el río Aare y una rama de este río va a parar al lago, fabricado expresamente para formar este lugar, donde existía el antiguo puerto de Viena y los primeros habitantes. La protección de la naturaleza no dejaría construir en todo el lado norte del lago, en particular Nidau, serían los habitantes más antiguos, dejando el lago de Wingels y sus manantiales una zona de protección natural y unos primeros tiempos. Hoy en día esta zona es un puerto deportivo y el Parque Nicolás Hayek y la estación de tren.
La ciudad de Viena se parece mucho a la villa de Embrun en los Altos Alpes franceses. Para los habitantes de Viena encontrarían una semejanza tanto en situación geográfica del lago y montaña u otros signos entre las colinas y precipicios, arroyos, etc. Bujean o Böttingen en alemán es el barrio más al norte de Viena y con el de Nidau son los primeros y únicos sitios de habitación en la historia anciana. Es decir, en el centro de la ciudad no habría ninguna habitación o edificio, sino el agua de los arroyos sería distribuida hacia las fábricas de peletería, y cuando en un principio de la composición de artículos de lujo y de bisutería, la construcción de cursos de agua quedarían obsoletas, por lo cual comenzaría la construcción de los edificios en la ciudad de Viena sobre pilotos. Así las necesidades de vaciamiento y desechos irían a parar directamente al lago. Viena es también la ciudad de los relojes, el eje de la hora, Tissot, Omega, Tudor. En cuanto a la marca de relojes Rolex, fue fundada en 1905 por Hans Wilsdorf, originario de Nuremberg, en Alemania. La vida de este personaje es de cine, puesto de la nada a 17 años crea un imperio mundial. Wilsdorf, después de haber trabajado a Génova en Suiza, se hace propietario de una fábrica de relojes de alta gama a Londres, llamada igual a su apellido Wilsdorf y Cia. Pero quiere volver a Suiza a crear una nueva marca de relojes y encuentra a Jan Aegler, nacido cerca de Berna en 1880, el cual posee una fábrica industrial en Viena. Hans Wilsdorf registró la marca Rolex en 1908 como marca registrada a Viena y funda su empresa con ella de Aegler, comenzando una larga amistad entre los dos, Aegler y Wilsdorf. Según expertos en biografías, parece existirían muchas controversias sobre el origen de la empresa Rolex. Aún no está claro en la actualidad. Los historiadores y coleccionistas de relojes no están de acuerdo sobre el origen y el significado del nombre Rolex. Cuando llegué en tren a Viena desde Basilea era muy temprano. Cogí la calle dirección a la Old City. Ordinariamente la gente llega a Viena, se instala en un hotel, llama a sus amigos para enseñarle este círculo del Rin y después se van a comer a un restaurante. Compran relojes y pulseras a una moneda alta igual a un dirham marroquí. La Burgplatz es el centro del complejo urbano de Rin o el Anillo. Fue en el Rin donde nació la ciudad. Las casas son más bien castillos donde vivirían los terratenientes hacendiarios. Son de unos muros inimaginables de gruesos. Casas granjas donde guardaban los útiles de trabajar el campo y animales de tiro. Las calles hoy en día rodeando todo este casco antiguo hasta las afueras serían campos de labranza y pastoreos de animales. Y las excavaciones arqueológicas de casas aisladas del siglo XII han revelado el descubrimiento de casas sencillas con estructura de madera de 2 pisos de muy pocas habitaciones. En la planta baja, una chimenea formaba el centro de la casa, donde algunos utilizaban estufas de azulejos, donde el humo se extendía hacia el piso superior
y el tejado donde secaban las pieles de animales y telas empapadas en aceite. La Werner Brunnen en Biel es la más antigua de las tres fuentes históricas y coloridas del casco antiguo, construida en el año 1500 aproximadamente. Está protegida como bien cultural. La figura de Werner encima del bastón de la fuente, el abanderado con armura, espada y bandera, representa al comandante medieval de las tropas de Biel-Viena. En su calidad de militar, también poseía la llave del Fourier. En la ciudad de Biel hay más de 100 fuentes de agua potable, sobre todo en la vieja ciudad del Rin, y proceden de manantiales controlados, debiendo soportar la contaminación de todo tipo y prevenir las desviaciones de una evolución muy dura. La altura de la ciudad de Viena es cerca de 400 metros sobre el nivel del mar, más o menos igual a Purrentroy, en el Jura, a 30 kilómetros al norte en línea recta de Viena, igual al sistema Belchen transfronterizo, la región del Jurásico, donde un museo a Ponteroy exposen fósiles y minerales espectaculares de esta región de la Suiza, bañada antiguamente por las cálidas aguas de un mar tropical poco profundo hace unos 1000 años. La fuente o manantial de los romanos atestiguan se menciona por primera vez en un documento del siglo XII. Esta fuente o manantial proviene de la montaña de la ladera de la estación del funicular Viena-Vilar y se describe como romana desde 1846. Relativamente al hallazgo de las piezas de moneda, antes se la llamaba ordinariamente fuente o gran fuente sin más. Cuenta la historia, durante el verano de 1846 se secó la fuente de los romanos por un calor bochornoso. Tuvieron la idea de proponerse a realizar obras con objeto de limpieza del manantial. A la cueva se la denominaba de una constitución romana, limpiar el pozo de barro de plantas acuáticas y rehabilitar la pared de la parte trasera de la cueva. Los trabajadores descubrieron entonces más de 300 monedas romanas que datan desde el dictador Julio César al emperador Valentiniano el Grande, es a decir, del primer siglo hasta el año 340 después de esta era. Se desconoce el número exacto de piezas encontradas. Los relatos informan del descubrimiento de más de 400 monedas, la mayoría de las cuales se encontrarían en la pared de roca agrietada en el fondo del pozo. Primeramente, es un poco extraño todo este relato, no se puede decir muy creíble este hallazgo. Por contra, los libros se editaban en imprenta anualmente desde Gutenberg en 1450. A la época, hace 2 siglos, las monedas antiguas eran ya de un valor numismático colosal. Entonces, debido a su alto valor, algunas piezas se vendieron y repartieron el dinero entre los trabajadores de la cueva. Otras se fundirían en una fragua local. Solo unas 50 piezas han sido conservadas para los coleccionistas de antigüedades de la villa de Viena.
arriba de la Kennelnia no hay nada especial. Arriba del todo hay una iglesia, un pequeño parque con 4 o 5 bancos, donde hace una pequeña esquina ahí, nueva. Ahora iremos a verla. Primero aquí hay como un aro. Parece. Esto es como han construido la iglesia en el muro, siguiendo el muro, las excavaciones que hayan podido hacer. Después el arito este, una caracola. Y aquí en esta esquina ha habido de grandes movimientos del terreno hasta allí arriba, como se ve. Hay una bandera ahí arriba, una bandera afuera a la calle donde está Roles. Y aquí ha habido como, por ejemplo, parece que una grieta, o hayan forzado o algo hace ya tiempo. Plantas, hay unas planticas. Aquí también hay otras de color fucsia, son en tren de salir ahora, no que hayan sido plantadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí hay uno en la misma esquina, parece que han arrancado el tronco. Este es el muro nuevo a la izquierda del lado oeste, este es el lado norte. Hay unas plantas. En el suelo normalmente encuentras de todo que han podido hacer hace ya bastante tiempo, fabricar, como por ejemplo estas piedras, es de color rojillo, ¿no? ¿Qué tenéis esto? Y de estas blancas, rojas, muy raras, como han podido aparecer aquí, sería del nuevo muro. Y otras piedras un poco también un poco raras. Aquí alguien se ha dedicado a sacarlas, unas cuantas piedras, se ha dedicado a sacarlas y hacer de este lado una virguería. Según dicen, el subsuelo de Viena es una capa freática, sobre todo en el centro histórico, donde está la fuente. Gran parte de la ciudad nueva de Biel o Viena también está bajo el agua. Al igual que el casco antiguo, se han cubierto o construido varios arroyos y canales a lo largo del tiempo. Por eso muchas casas se construyen sobre pilares. Así, otras fuentes de las ya marcadas en este plano, todavía otros manantiales circulan hasta el lago de Viena. Después este agua sale otra vez del lago por el barrio de Nidau y remonta hacia el río Rin. El desfiladero de Taubenlodge en Viena, Gorgas en francés y en inglés, en alemán Schuss. Este desfiladero está situado muy cerca de la villa de Viena. Todo el lado oeste-norte del lago de Viena es una cordillera de unos 100 kilómetros de longitud, pero de muy poca altura, lo suficiente para formar por detrás un valle y arrastrar el río Suze durante este recorrido. El río Suze viene del sur. Cuando llega a Frinwiller
se desvía formando este cañón y desciende hasta Viena, acabando en confluencia con el río Aare. Este Aare nace cerca de la frontera de Italia al sur de Lucerna. El río Aare, después de pasar por Viena, acaba en el río Rin, cerca de Basilea. Ya comencé mi caminata por la estación de Brinvilliers. En tren desde Viena es una sola estación, pero me parece costumbre para los habitantes de remontar el río hacia arriba. El cañón Tauben es un desfiladero formado por el río Suze en alemán. Nace en el macizo de Jura, una pequeña cadena montañosa cuyo punto más alto alcanza los 1700 metros, situado al norte de los Alpes. El nombre Taubenlotz se menciona por primera vez en un documento de 1532 y tiene algunas explicaciones. Nido de palomas, en referencia al barrio de Nidau, al sur de Viena, detrás de la estación de tren, sino el desfiladero de la Paloma de Viena. Seguramente tiene relación a la Paloma de la Paz. Han encontrado Viena en el plano o mapa de Pottingen. El Taubenlotz era un lugar de pasaje para acceder a la Villa de la Abeja en la época romana. Como vía de transporte sería solamente a caballo o burro, pero no podría desarrollarse para grandes cargaciones a esa época. Las gargantas de Tauben han sido excavadas de una manera donde solamente los romanos fabricaban puentes. Las urces de los romanos o puentes romanos son atribuidos a las cataratas y arroyos de montaña, donde la velocidad del agua deja una hendidura en el fondo del río a su paso. Se imagina durante centenas de años excavado este cañón por el río Suze, representando uno de los raros pasos naturales para atravesar montañas. Según fuentes de información, en 1998 un niño murió y otros resultaron heridos por la caída de rocas. 5 años después, a partir del 2003, la garganta tuvo que permanecer cerrada durante 2 años por el riesgo de caída de rocas. Después de un gran deslizamiento de tierra en agosto de 2009, esta famosa ruta de senderismo a través de las gargantas estuvo cerrada durante mucho tiempo. La ruta de senderismo se reabrió en Semana Santa de 2010, pero en octubre de 2020, debido a otro deslizamiento de tierra, el Taubenlotz volvió a cerrarse durante una semana. Antiguamente, el lugar de Tauben se escribía Tauben, según significado en español es foso. Véase también Tobel en alemán, que es una rambla, en el término en el que se conoce en España, especialmente en su parte oriental, a un torrente, es decir, un cauce excavado por el agua de escorrentía o de escurrimiento superficial concentrado. Significaría abismo o foso. En definitiva, desde antiguamente el Tauben habría sido un camino para atravesar más fácilmente estas colinas de Viena. No se puede imaginar los antiguos lugares turísticos o de paseo de cualquier ciudad del pasado, las guerras constantes, la prohibición por parte de los militares impidiendo a los habitantes salir de la ciudad
y dirigirse al campo. Control total de todas las tierras adyacentes por parte de los terratenientes y sus guardias lobos debidos a la destrucción o el robo relacionado con conflictos políticos y religiosos. La definición de turismo encuentro es, si bien inicialmente fueron razones prácticas, como la búsqueda de comida o agua, o escapar de desastres naturales llevando a las personas a convertirse en viajeros, las razones cambiando después de su establecimiento. La historia del turismo es en gran medida similar a la historia de los viajes. El concepto de viajeros es un concepto administrativo que ha creado en la ley para designar a la comunidad de viajeros que no tienen domicilio fijo, por lo que se denomina comunidad. Según dicen en Viena, en 1889, una asociación crearía un camino peatonal cruzando el Taubenlotz-Schulz. En aquel momento ya se reconocía el potencial turístico, según dicen. Hay una compañía eléctrica, es ocupada en conservar la ruta de senderismo para permitir el acceso y el cruce de las gargantas a pie. Fue fundada especialmente para este fin en el año 1900 y en 1930 el desfiladero prendería una atracción turística y se dedicaron a proteger este sitio por la naturaleza. En definitiva, es un paisaje natural, salvaje y para algunos romántico, donde se declaran en matrimonio las parejas antes de casarse. La distancia desde la estación de Frimville-Sinarite es de aproximadamente 3 kilómetros. Unos van a pescar, otros la acompañan con una barbacoa. En verano dicen Fuentes que están lleno de gente paseando niños. Y hay un desvío al zoológico de animales con muy pocos animales salvajes, pero salvo cabras y otros, algunos se quejan del ruido de la carretera y de los trenes. Me parece escogí un mal día para hacer este trayecto. Lo que pasaba es que la lluvia no dejaba de caer durante los 4 días, todavía me faltó sitios a ver, pero este clima me hizo abandonar el viaje. En cuanto a la caminata por Taubenlotz-Schulz, se puso a llover repentinamente después de salir de la estación de tren. Me creía era agua de las rocas, pero no, era agua de lluvia y las cámaras se me mojarían un poquito.
Y aquí es el final del vídeo sobre Viena y su anillo de la fuente del conocimiento. Yo sé ya mi próximo destino y después me sé otros más destinos, pero puede ser sin tanta fuente original a Viena. También en mi cadena hay vídeos de Stuttgart, de Turín, de los Volvos franceses. No es París ni Venecia, pero Viena se merece una obra de arte.